Sí, ya me bañé yo. Bien. Bien, ahora sí. Bien, buenas tardes a todos, chicos, chicas. Vamos a continuar con nuestro avance en la materia de química cuantitativa. Ya, ayer habíamos visto los materiales. Les mostré los más útiles que usamos en laboratorio. Ya. Hoy vamos a ver la clasificación y lo que es cómo hacemos las mediciones, ¿ya? Que no es muy difícil ni complejo. El tema 4 que les he subido, que dice volumetría, es el que vamos a hacer cuando nos toque ir al instituto, el 21 de octubre, que está marcado en el calendario, ¿ya? Bien, le he estado subiendo tareas, revisen su Classroom si es que no ha entrado. Hay un trabajo práctico para el lunes, ¿ya? Y están dos cuestionarios. Uno que está hoy día activo y otro que se va a publicar mañana sobre esta materia, ¿ya? Bien, entonces con eso vamos a hacer esto y terminaríamos el avance de esta materia. ¿Ya? Luego comenzaríamos la otra materia a partir de mañana, ¿ya? Entonces, como van a hacer conmigo, pues le estoy dando más tiempo para su trabajo práctico y no se olviden de hacer sus cuestionarios, ¿ya? O sus tareas, porque a veces se descuidan y cuando acuerdan ya pasó tiempo, ¿ya? Entonces, directamente, si tienen una pregunta, escríbanla, ¿ya? Yo voy a empezar a explicar, ¿ya? Y si tienen preguntas, van haciéndolas, ¿listo? Entonces, hoy vamos a ver lo que es cómo se clasifica y se etiquetan los activos.
cuando se trabaja en farmacia, van a servir diferentes tipos de sustancias químicas, unas que se usan para química y otras para la misma farmacia. Pero hay productos que se usan en farmacia que cuando están en cantidad pura pueden ser peligrosos. Por ejemplo, el ácido salicílico, que es la famosa aspirina o aspirineta, que alguna vez han a tomar, ¿ya? En concentraciones puras, como viene a veces de las fábricas para las industrias farmacéuticas, son peligrosas, ya que son ácidos y pueden generar quemaduras. Entonces, cuando uno prepara un producto farmacéutico, va a manejar sustancias puras. Y el problema es que así, en ese estado puro, puede ser peligroso. ¿Ya? Entonces, tienen que saber identificarlas, reconocerlas y manejarlas. Bien, en forma general, vamos a clasificar los reactivos en 3 grupos. Reactivos para análisis, que son los que usamos para hacer las mediciones, que es lo que decía que vamos a hacer en la práctica, ya que se usan para hacer lo que son las volumetrías, ¿ya? Las mediciones o las titulaciones que se llaman. Los reactivos purísimos, que estos son los que se usan para diferentes cosas, incluso para análisis, pero el hecho de que sean más puros también incrementa el riesgo, son más peligrosos porque los que usamos a veces para hacer pruebas de laboratorio o para cuantificar cantidades de alguna sustancia química suelen venir diluidos solamente para lo que se va a usar. En cambio, uno puro viene en altas concentraciones. Por ejemplo, el ácido clorhídrico generalmente suele venir en concentraciones bajas para hacer pruebas en laboratorio. En cambio, suele venir puro para hacer otros tipos de pruebas. Y abrir un frasco de ácido clorhídrico es peligroso, ¿ya? Porque su propio vapor que bota se puede quemar. Entonces, se tiene que conocer eso para tener cuidado. Y los especiales son reactivos que generalmente, la diferencia con el de análisis es que los de análisis son genéricos. Ya puedes pedir ácido clorhídrico para análisis y no necesitamos hacer nada más, nos va a llegar en una medida específica. Los especiales son los que se hacen pedidos especiales con medidas especiales también para diferentes pruebas que se usan en los laboratorios de química, microbiología y en farmacia para poder cuantificar sustancias, ¿no? Bien. El etiquetado. Cuando ustedes manejen sustancias puras, ya sea químicas o farmacéuticas, para poder hacer preparados farmacéuticos, hay que ver primero la etiqueta y reconocer ciertas cosas. Ya. Bien, entonces tenemos un área de pictogramas que dependiendo del modelo puede venir un lado, como en este caso, o puede venir también aquí abajo, ¿ya? Generalmente los pictogramas suelen tener colores verde, amarillo y rojo. Rojo aparece cuando tiene más peligro para llamar la advertencia, ¿no? Amarillo significa precaución y si son con verde simplemente se refiere a cuidados especiales, pero que no someten peligro. Más ratito les voy a mostrar qué significa cada pictograma y tenemos las frases R, que es de riesgo, y frases S de seguridad, ¿no? Que son ciertas cosas que se tienen que tomar en cuenta para cuidar los reactivos, que vamos a ver más abajito también viene con un código. Tenemos que buscar el nombre, en este caso es nitrato de sodio, ¿ya? Y generalmente debajo del nombre suele venir la calidad, ¿ya? SPA significa para análisis, ¿ya? Si fuese puro, solamente tendría una P. Si es especial, S, ¿no? Lo que viene al lado se refiere
al tipo de análisis para que se puede usar. Laboratorio, químico, farmacéutico, ¿ya? Diferentes. Suele venir luego la fórmula química y su concentración. Perdón, aquí está su peso molecular, perdón. Es el peso molecular, que esto se usa para hacer cálculo, ¿ya? El cálculo en volumetría. Luego hay que buscar la riqueza, que eso es lo que también se puede decir la pureza, o sea, cuánto de concentración tiene la sustancia que se está mencionando. En este caso dice 96%. Sí, 96%. Ya, eso significa que en ese envase hay 96% de nitrato de sodio. ¿Ya? Esto debe ser el agua. Y luego suele venir una lista de impurezas. Es lo que se pudiese encontrar en el reactivo. Siempre esto viene en pequeñas cantidades. ¿Ya? Simplemente se usa para tomar en cálculo. Viene la cantidad que viene en el frasco, el lote. El lote es importante para cuando un reactivo viene dañado, fallado o pudiese tener un problema, para que nosotros reportemos eso a la industria que está vendiendo, para que ellos tomen en cuenta y retiren el reactivo o hagan alguna cosa, ¿no? Y la fecha de vencimiento. Algunos productos no van a tener fecha de vencimiento. Por ejemplo, un ácido clorhídrico, mientras esté cerrado, no tiene. Ya por eso nos pone fecha de vencimiento. Aquí que ven es mínimo de validez. O sea, es un tiempo en el cual ellos te garantizan que tenga esta riqueza, ¿no? Lo que pasa es que con lo que va pasando con el tiempo, lo que se va abriendo, puede que se vaya perdiendo por evaporación a una sustancia, entonces va a ir perdiendo su riqueza. No significa que deje de servir. ¿Ya? Simplemente que hay que volver a calcular cuánto pudiese tener en el frasco. Pero eso viene después de esa fecha. Entonces la industria te está diciendo que ellos te van a garantizar, ¿ya? Esa pureza o esa riqueza hasta esa fecha. Después de eso, vos tienes que hacer cálculos para verificar cuánto todavía pudiese tener de concentración. Ya, aquí vemos otro. Ya tiene las mismas características. Este, por ejemplo, es el ácido clorhídrico. Este viene disuelto en agua. Su concentración o su riqueza, que le llama en química, es en este caso de 37%, ¿no? Eso te está diciendo que esa es la potencia de este ácido. Si es más elevado, más puro y por lo tanto más, en este caso, más peligroso, ¿ya? En esta etiqueta, por ejemplo, viene el nombre en inglés, pero como pueden ver abajo, vienen varios idiomas. Este es ácido clorhídrico al 37%, ¿ya? Y su calidad, en este caso, dice grade reagent, que eso significa para análisis, ¿ya? Por eso ven, aquí abajo en español, le pone para análisis. Su fórmula química y peso molecular, igual que en el otro caso, su densidad solamente viene densidad en líquidos. La anterior era sólido, ¿ya? Y no tenía, por lo tanto, densidad. Este es líquido, entonces va a tener densidad, ¿ya? Aquí ven las clases R y S, y abajito seguro están los lotes y todo demás. Y los pictogramas, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora qué significan los pictogramas. Aquí está. Entonces, esto ustedes tienen que memorizárselo, tienen que saber. Ya tienen que saber qué significa cada imagen, cada icono de esos que ven, que es lo que le llamamos pictogramas. El primero es explosivo. Si ustedes se fijan, más que todo, están diseñados como para que, aun cuando ustedes no se acuerden su significado, puedan reconocerlo
con mayor facilidad. Ya, ahora los pictogramas siempre vienen con una letra encima. ¿Ya? Bien, eso significa o sea, pero esa letra te ayuda a informarte sobre lo que significa el pictograma, ¿ya? Entonces, este explosivo, como ven, la imagen como si estuviese explosionando, ¿ya? Comburente es algo que puede generar calor o incluso fuego al combinarse con ciertas sustancias, ¿ya? O sea, solito no se va a prender y tampoco es inflamable, pero al reaccionar pudiese generar fuego. Corrosivo, eso es que va corroyendo los materiales. En otras palabras, si nos toca, les va a quemar. Ya les va a empezar a hacer un hueco, les va a empezar a quemar la piel y los tejidos. Los ácidos, por ejemplo, estarían con este sello. Estos dos, como ven, son iguales el dibujo. La diferencia es la letra. Ven que tiene F y F+. ¿Ya? Eso significa que ambos son inflamables, solamente que este es extremadamente inflamable. ¿Ya? Los que son fácilmente inflamables son sustancias como la gasolina, por ejemplo, que no se va a prender fuego simplemente por sacudirlo, ¿ya? Pero si le acercan a una chispita, se va a prender. Los que son extremadamente inflamables no solamente se incendian por el hecho de que le acerques una chispa, sino a veces simplemente una agitación, ¿no? Como la nitroglicerina, por ejemplo, que no solamente explota si vos le acercas fuego o chispa, sino basta con que uno sacuda un poco más y explota, ¿ya? Entonces, son extremadamente inflamables, pueden generar fuego, además de explosión. XN significa que es nocivo. ¿Eso qué significa? Significa que te puede enfermar, no te va a matar, ¿ya? Esto significa que te va a enfermar, pero te puedes recuperar, pero sí te va a enfermar, te va a producir algún malestar, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, etc. ¿Ya? Tóxico, esto ya significa que pueda ser venenoso o que puede incluso matarnos. Ya la diferencia de este tóxico, el primero, con el muy tóxico, realmente se refiere a la forma como podemos intoxicarnos. Realmente los son tóxicos suelen ser simplemente líquidos que pueden intoxicarte al contacto o al beberlo, pero sus vapores generalmente no producen ningún problema. Entonces los son muy tóxicos no solamente al tocarlo y al beberlo, sino también suelen liberar vapores que pueden producir cierto grado de toxicidad. ¿Ya? Y XY, irritante, significa que te va a hacer arder los ojos, la boca, la nariz o incluso hasta la piel, pero no va a ser algo grave como para ser clasificado como nocivo o que te pueda producir la muerte. Pero sí te va a producir una incomodidad bastante fea al respirar su vapor, tocarlo o algo así. Bien, las frases serias son muchas. Ustedes pueden buscarlo en internet cuáles son las frases del significado. Yo les he puesto solamente las que necesitamos manejar más, que son las que usamos más que todo en los reactivos que usamos en farmacia. Ya, R1, como ven, significa explosivo en estado seco. Ya, eso significa que estando incluso en polvo, sin ser líquido, puede llegar a explosionar. Generalmente los que son R1 se tienen que manejar con mucho cuidado porque a veces simplemente al batirlo, golpear el frasco, puede generar explosión. R10, que es inflamable. R23, que es tóxico al respirarlo. ¿Ya? Algunos, como decía, botan vapores. R38, irrita la piel. En cuanto a las heces, ¿ya? Eso se refiere a la seguridad del producto, ¿ya? Entonces, piense, consérvese en lugar fresco, ¿ya? Eso significa que no lo expongas a la luz
y ni siquiera a temperaturas elevadas, pero sí se puede conservar en un lugar a medio ambiente sin necesidad de refrigeración. S22, que no respires el polvo, ya eso hay que tenerlo en cuenta. A veces cuando son polvitos finos, al manipular se puede levantar. Entonces, esto significa que tienes que usar barbijo o máscara. Y S29, que no tires al desagüe, ¿no? Porque puede generar contaminación ambiental. Y por último, este siempre, véanlo, ya no se olviden, el S50, esto es clave en laboratorio con sustancias químicas. No mezclar con, y aquí al ladito te va a decir con qué sustancias. Ya, hay sustancias que no se pueden mezclar, ya que si las mezclas pueden generar vapores tóxicos o pueden producir explosiones. ¿Ya? Entonces, aquí te va a avisar, tal cosa, no mezclar con, así, ¿no? Eso significa S50. Entonces, ustedes van a ver, dice S50, 2 puntos, y ahí, pues si el ácido clorhídrico, ácido nítrico, así, mencionar las sustancias con las que no puedes mezclar este producto. Ya, a ver, dice, tóxico como con personas. Sí, tienes razón, Paquita. Tenemos que ponerles pictogramas a algunas personas, ¿no? Oh, perdón. Sí, Paquita. ¿De qué sustancias quieres, ejemplo, Alejandra? De las combinaciones. Por ejemplo, no puedes combinar ácidos con alcalinos. Ya, por ejemplo, ácido clorhídrico con soda cáustica. ¿Ya? Si vos mezclas eso, vas a generar una tremenda explosión. Ya algunos pueden generar reacciones térmicas, ¿no? Exotérmicas que produzcan calor. ¿Ya? Realmente, lo que más tienes que tener cuidado en el laboratorio es no combinar ácidos con alcalinos, ¿ya? La soda cáustica con cualquier ácido, por ejemplo. Y en el laboratorio se usa mucho la soda cáustica para diferentes procesos, ¿ya? Lo que es el hidróxido de sodio, ¿ya? Si combinas hidróxido de sodio con cualquier ácido, pues genera eso, ¿ya? No te preocupes, en las prácticas no vamos a manejar nada peligroso. Bien, pero ya están viendo que es importante mirar eso, ¿ya? Para poder tener en cuenta. Bien, cuanto a sus manejos, precauciones que siempre hay que tener cuando trabajamos con sustancias químicas, ¿ya? Primero, hay que ver qué grado de reactivo yo necesito para trabajar. Y es una regla importante, ¿ya? A veces hay varios frascos y puede que todos les diga ácido clorhídrico, ¿no? Por ejemplo, pues tienes que buscar el que corresponde para lo que necesitas. Puede ser 1N, 2N, 0,1N, 0,01N. Entonces, vos ves cuál es el adecuado. Eso depende de lo que se va a hacer, ¿ya? Ahora, si vos pillaste el que necesitas y pongámosle tienes el frasco de 1 litro, ya no necesitas llevar todo ese litro. Ten en cuenta que el frasco, cuanto más se manipule, más riesgo de que se altere su pureza y se contamine, ¿ya? Significa que te puedan salir malas cosas o se vaya dañando. Entonces, por lo tanto, si yo necesito, por ejemplo, 10 ml para hacer una mezcla y tengo un frasco de 1000, entonces no necesito llevar el frasco de 1000. Lo que voy a hacer es sacar los 10 ml a otro más pequeño. Puede ser de los que hemos visto para medir un vaso de precipitación, matrax, etcétera, y así transportarlo para luego hacer las mezclas. ¿Ya? Siempre es importante tapar rápidamente el frasco una vez que está ese reactivo. ¿Ya? Eso es por varios motivos. Uno, porque el vapor puede botar, te puede causar daño. Por ejemplo, ácido clorhídrico, que es el que uso bastante ejemplo porque lo usamos bastante. Si vos lo destapas, empieza a botar un vapor, que si vos no lo tapas rápido, te va a empezar a arder los ojos, la nariz.
Ya, ese es por un motivo. Otro motivo es que si vos destapas 2 frascos, pudieses confundirte las tapas, ¿no? ¿Y qué tal si son 2 sustancias que no se pueden combinar? ¿Ya? Entonces, por ese motivo, para evitar confusiones y errores y que no te estés intoxicando, debes abrir el frasco, vaciar rápidamente en donde vas a trabajar y taparlo inmediatamente. No agarres otro reactivo hasta que termines de trabajar con este primero. ¿Ya? Siempre sujetar el tapón con los dedos. Nunca debes hacer algunas cosas, como ponerlo en la boca, usar la boca para abrir, o dejarlo sobre el puesto de trabajo. ¿Qué significa eso? Que ustedes destapen, mantengan la tapa en su mano mientras están vaciando y vuelvan a tapar. Al asentarlo, ya ustedes ese frasco corren riesgo de confundirse, olvidarse o incluso, si tuviese alguna sustancia, contaminar donde estás asentando. ¿Ya? Evitar cualquier frasco destapado de colocar donde pueda salpicar líquidos, o sea, no vaciar o hacer movimientos cerca, por ejemplo, del grifo, donde pudiese algún líquido ingresar. Esto es clave y esto incluso lo vamos a repetir cuando hablemos de pesada. Si yo saqué, por ejemplo, 10 ml de un frasco y solamente usé 8 y me sobraron 2, esos 2 que me sobraron no puedo volverlo al frasco original, ¿ya? Porque eso corre riesgos de contaminar, y no me refiero por si acaso a una contaminación tanto biológica, sino contaminación química. Va a alterar la pureza del original que estás manejando, o incluso si te confundiste o mezclaron, producir explosiones, ¿no? Entonces, si te sobró, no lo vuelves al frasco. Lo puedes guardar en otro frasco, ¿ya? Guardas otro frasco y lo etiquetas y le pones ahí qué hay, qué cantidad, ¿no? Los mismos datos que hemos visto que se pone, ¿ya? Y lo etiquetas y lo dejas para usarlo en una siguiente oportunidad, ¿ya? Siempre mantener orden y limpieza para evitar confusiones, y cualquier frasco que vos has diluido, ya debes etiquetarlo, y si ya la etiqueta, como están viendo, original se ha deteriorado, también debes volver a etiquetar, ¿no? Eso significa ponerle una etiqueta y poner los mismos datos que había en el frasco original. Bien, eso es lo que hacemos cuando manejamos químicos. ¿Alguna pregunta? Aparte de su amenaza de explosión. Bien, en laboratorio vamos a hacer medidas. Esta es la parte que se hace más en farmacia, ¿ya? En farmacia, generalmente muchos productos vienen ya puros y simplemente listos para mezclar. Vamos a hacer muy pocas reacciones químicas, más que todo son mezclas, ¿ya? Y por lo tanto, necesitamos hacer 3 cosas. Pesar los sólidos, medir los volúmenes en los líquidos y preparar disoluciones, que serían las mezclas, ¿ya? Para hacer esto de forma correcta, debemos tener en cuenta ciertos aspectos, ¿ya? Bien, primero, para los sólidos. Para los sólidos vamos a usar lo que es la pesada, ¿ya? O sea, pesar, ¿no? Medir el peso de la sustancia. Ya para eso, como les había mencionado, usamos 2 tipos de balanzas, la granatoria y la analítica. Ahí tengo una fotito, las 2 balanzas, la granatoria y la analítica. Ya la granatoria ya se usa generalmente para grandes cantidades, ¿ya? Cuando estamos cantidades mayores, ¿ya? Y cuando necesitamos que la concentración sea aproximada, o sea, no necesitas mucha precisión. Y hay que tener en cuenta
el hecho de que tienen este factor de error, ¿ya? Significa que si uno pesa 100 gramos, pudiese fallar con 0,1. Significa que puede ser pesado y te puede haber dado 100 gramos, 1 o 999,99. ¿Ya? Eso te está indicando la tasa de error. Es mayor en las analíticas. Ya por eso solamente cuando queremos concentración aproximada. Cuando se pudiese dañar la balanza analítica. Algunas sustancias de repente puede que sean corrosivas, goteen, caigan y dañen la analítica, ya que las analíticas son muy costosas. ¿Ya? Y como decía, cuando queremos pesar compuestos mayores a 10 gramos, ¿ya? Cuando estamos en mayor cantidad. Bien, es sencillo, ¿ya? Para aprender, que eso lo vamos a hacer en la práctica, ¿ya? Se prende la máquina y se va a colocar lo que voy a usar como contenedor. Que en este caso, por ejemplo, ponemos un vaso precipitado. Puede ser otro tipo de instrumento, ¿no? Y eso, ten en cuenta que tiene un peso, ¿ya? Por lo tanto, si yo pongo ese vaso precipitado sobre la pesa, me va a dar un peso. Y va a ser tedioso tener que calcular cuánto después lo que vas a pesar. Entonces, para evitar errores, hay algo que se llama tarar. Estas balanzas tienen un botoncito que se llama justamente tara, que eso significa que una vez que has puesto el contenedor, que puede ser vaso precipitado, te lo va a llevar a cero. ¿Ya? Entonces pones eso, aprietas el botón de tarar y va a volver a cero. Y a partir de ahí ya puedes empezar a medir lo que vas a medir en eso. La balanza analítica, ya, su precisión es menor a 0,1 miligramo. Por lo tanto, es más precisa. Se necesita más que todo para cuando vamos a medir volúmenes pequeños, ya, o necesitamos mayor precisión. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando manejamos la analítica? Primero, debe estar en un lugar donde no haya vibraciones. Deben colocarlo en un mesón duro, no sirve de madera ni metal. Tiene que ser un mesón de cemento o de granito o mármol, un lugar donde no va a haber vibraciones. Si en esa mesa está usando algún equipo como centrífuga o otro, no podemos colocar en este lugar la balanza. O sea, la balanza debe estar colocado en un lugar donde no haya vibraciones de ningún tipo. Hay que nivelarla y calibrarla. Para eso tienen una burbujita para poder nivelarlo, y el calibrado consiste en ponerlo también en cero sin colocar nada. Tienen un botoncito, dependiendo del modelo, atrás a un lado. Se debe evitar corrientes de aire, eso significa que esté lejos de la puerta, lejos del aire acondicionado. Siempre hay que limpiarla. Como son delicadas, como ven, un pincelcito para limpiar cualquier polvo, un trapito fino, ¿ya? Pero se debe limpiar para que no varíe cualquier basurita que haya caído en la balanza, ¿ya? ¿Ya? A veces se necesita usar agentes desecantes, vienen piedritas de silicona, lo que es el silica gel, eso siempre se deja adentro cuando se guarda y se vuelve a sacar. Eso es para que no se acumule humedad sobre la balanza y altere la pesada, ¿ya? Estas balanzas deben ser fijas, no se deben estar movilizando a menos que se lo vaya a mover a otro lugar definitivo. Eso significa no hay que estar moviendo de un lugar a otro simplemente porque se ve más bonito o cosas así, ¿no? Debe mantener su lugar. Bien, este error es lo que les mencionaba hace rato. Nunca volver lo que estamos sobrando al envase original. En cuanto al volumen, cuando medimos líquidos, vamos a hacer, acuérdense de las probetas, las buretas o las pipetas, que son los que se usan para medir. No es muy difícil, pero aquí lo que importa, que ustedes tienen que ver la medida, es lo que se conoce como menisco.
¿ya? Van a ver que cuando uno coloca un líquido, pongámosle, este es el tubo, pongámosle así, bueno, mi tubo medio chueco, pero el líquido no está así recto, ¿ya? El líquido siempre está ligeramente curveado, es lo que le llamamos menisco. Entonces, para poder medir, puede generar error si uno no sabe qué parte del menisco se usa para medida. Si ustedes ven este gráfico de acá, de la izquierda, ¿ya? Vean que la curva es así. Miren, así. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a usar para la medida es la parte inferior del menisco, no la parte superior. Si yo tomo en cuenta la parte superior, voy a fallar. ¿Ya? En esta pipeta, como ven, es una pipeta aforada, donde ven esta raya de aquí, es el aforo. Entonces, esa es la medida. Por lo tanto, la parte inferior del menisco tiene que topar ahí. Eso me da precisión. Si ustedes hacen que al revés midan, por ejemplo, el menisco está así, entonces va a fallar. ¿Ya? Y lo mismo en las otras, solamente que en esta no se ve, pero está igual aquí, ¿no? En esta parte. Bien, eso cuando se usa para medir volúmenes. Bueno, y luego estaría la preparación de disoluciones, que eso es poquito ya, que falta que lo hablaremos mañana, antes de empezar la otra materia, que mañana yo voy a empezar a darles material de la siguiente materia. Revisen en Classroom lo que les estoy subiendo para que vayan leyendo y los cuestionarios, ¿ya? Sí, la diferencia en las balanzas son dos cosas. Uno, la capacidad que puede medirte y dos, su precisión. Sí, son las dos diferencias. La granítica o granataria que le llaman, ¿ya? Sirve para más cantidad, pero el problema es que cuanto más cantidad puedes pesar, menos precisión, ¿ya? En cambio, las analíticas te pueden pesar con mayor precisión, pero te pueden pesar menos cantidades, ¿ya? Entonces, dependiendo de qué es lo que se necesita, uno escoge la balanza más adecuada, ¿ya? Bien, ¿preguntas? ¿Preguntas? Bueno, entonces vayan aprendiendo esto. Cuando nos toque hacer práctica de esto en el laboratorio allá en el instituto, yo ya no quiero tener que mostrarles esto nuevo. Ustedes ya tienen que saberlo. Ya, yo solamente les voy a mostrar cómo se usa la pipeta, cómo se maneja, cómo se mide, cómo se pesa y cómo hacemos las mezclas. ¿Ya? Bien. Si no hay más preguntas. ¿Preguntas? Doctor, Bien. ¿Sí? respecto a la seguridad de manejar los instrumentos, ¿es también con guantes, con barbijos, los lentes, todo? Sí. ¿O hay más? No, es lo mismo, solamente que el uso de esto depende del material con el que trabajas. ¿Ya? Si son corrosivos, por ejemplo, de usar guantes multiusos. Pero si no lo son y no son tóxicos, puedes usar incluso sin guantes. Pero si son tóxicos, corrosivos, si tienen algunos de los pictogramas que has visto, tienes que usar guante. ¿Ya? No se usa guante quirúrgico de examen, se usa guante multiusos. Para manejo de químicos es guante multiusos. Gorro, barbijo, dependiendo de la necesidad. Eso lo voy a subir al Classroom, una pequeña normativa que es como complementaria a lo que ustedes han visto en bioseguridad. ¿Ya? Bien, nos vemos entonces mañana a la misma hora.